¿Y si te dijera que no estás atado por amor sino por miedo? ¿Y si el mayor obstáculo no fuera lo que te hicieron, sino lo que no logras dejar ir? ¿Y si soltar no fuera una pérdida sino el inicio de tu verdadera libertad? No estás aquí por casualidad. Has llegado porque algo dentro de ti, aunque sea en silencio, lleva tiempo pidiéndote paz. Y tal vez no sabías cómo nombrarlo. Tal vez no lo habías dicho en voz alta, pero lo sentías, ese cansancio emocional que no grita pero pesa. Esa nostalgia por algo que sabes que ya no te pertenece, pero que aún no logras dejar atrás. Este no es un guión más sobre relaciones. Es un viaje profundo hacia la raíz del apego, hacia esos lazos invisibles que te impiden avanzar y hacia la parte más silenciosa y poderosa de ti, la que está lista para soltar. Aquí no vamos a decirte que olvides rápido ni a repetir frases vacías de autoayuda. Aquí vamos a mirar el dolor con honestidad, a entender por qué sigues atado y, sobre todo, a darte las herramientas emocionales y filosóficas que te permitirán recuperar tu centro, tu claridad, tu dirección. Prepárate, porque cuando aprendes a soltar con sabiduría, no te debilitas, te liberas. Lo que no sueltas te controla. En la vida a menudo nos encontramos atrapados en situaciones, relaciones o pensamientos que nos lastiman y, sin embargo, seguimos aferrándonos a ellos. ¿Por qué? ¿Qué nos lleva a mantener un vínculo con lo que nos destruye, con lo que nos consume emocionalmente? La respuesta no es sencilla, pero es profundamente reveladora. Lo que no sueltas termina poseyéndote. Esta frase no es solo una advertencia. Es una realidad palpable en cada uno de nosotros, especialmente cuando nos enfrentamos a esos apegos que, aunque nos duelen, nos resulta difícil dejar ir. La paradoja del apego es una de las más desconcertantes en nuestra vida emocional. Cuanto más sufrimos por algo o alguien más, nos aferramos a ello. Este ciclo parece ir en contra de la lógica, pues el sufrimiento debería ser un signo de que algo debe ser liberado. Sin embargo, en muchos casos, el sufrimiento no solo no nos aleja, sino que nos engancha más. Nos decimos a nosotros mismos que todo va a mejorar, que en algún momento la situación cambiará, que el amor, la amistad o la relación que nos causa dolor puede ser la respuesta que tanto hemos buscado. Esta es la trampa del apego. El sufrimiento se convierte en la justificación para no soltar. El autoengaño se infiltra en este proceso. Nos engañamos creyendo que si sufrimos, significa que realmente importa. La idea de soltar algo o alguien que nos hace daño parece ser una rendición, un fracaso. Nos convencemos de que si seguimos luchando, si seguimos esperando, si seguimos pidiendo lo que nunca nos darán, estaremos más cerca de la solución. Pero en realidad, solo nos hundimos más en un ciclo interminable. Nos justificamos diciendo que si cortamos los lazos, seremos débiles, egoístas o insensibles. En nuestro corazón sentimos que hay algo noble en seguir aferrados, que incluso el sufrimiento es un tipo de amor. Este proceso de autoengaño, por más común que sea, no es menos dañino. Nos retiene en un lugar donde el dolor se convierte en nuestra zona de confort, donde la emoción negativa se siente más familiar que la paz interior. Es ahí cuando se hace evidente que el apego no es simplemente una cuestión de querer, sino que se convierte en una adicción emocional, una necesidad que nuestro cerebro malinterpreta como una fuente de bienestar. Lo que ignoramos es que, aunque parezca que estamos buscando amor, lo que realmente estamos buscando es un alivio momentáneo al dolor que nuestra mente asocia con la presencia de esa persona o situación. Desde una perspectiva neuropsicológica, esta adicción emocional no es una casualidad. Nuestro cerebro, en su esfuerzo por buscar gratificación, se acostumbra a ciertos patrones de conducta. Cuando nos involucramos emocionalmente con alguien, nuestro cerebro libera dopamina, la hormona de la recompensa. Esta sustancia química nos da una sensación de satisfacción, pero con el tiempo, el cerebro comienza a asociar esta liberación con la presencia de la persona o la situación. El problema surge cuando este proceso de recompensa se trastorna, cuando la dopamina ya no se libera por las razones correctas, sino por el sufrimiento mismo.
Es ahí cuando nos encontramos atrapados en una relación tóxica, esperando la recompensa que nunca llega, pero que nuestra mente sigue buscando. El desapego desde una perspectiva estoica no significa dejar de sentir ni volverse insensible o frío. No se trata de deshacerse de los sentimientos, de hacer como si nada importara. Más bien, es aprender a priorizarse a uno mismo, por encima de lo que nos está dañando. Es entender que aunque los sentimientos son reales, el control sobre ellos está en nuestras manos. En lugar de ceder al dolor y la dependencia emocional, el desapego nos invita a tomar un paso atrás, observar la situación con claridad y actuar con sabiduría, no con desesperación. El desapego entonces no es un acto de frialdad, sino de inteligencia emocional. Por supuesto, aprender a soltar no es fácil, pero lo que está en juego es nuestra paz interior, nuestra capacidad de vivir sin ser dominados por el sufrimiento. Cada vez que nos aferramos a algo que sabemos que nos hace daño, estamos entregando nuestra energía a algo que no lo merece. Cada vez que nos mantenemos dentro de un ciclo de sufrimiento, le estamos dando el control a lo que nos causa dolor. Al soltar, recuperamos lo que es nuestro, el control sobre nuestra propia vida. Es un proceso doloroso, sí, pero liberador. El desapego también nos invita a una reflexión más profunda sobre la naturaleza de nuestras relaciones y nuestras emociones. Si realmente valoramos nuestra paz mental, ¿por qué seguir sosteniendo algo que solo nos arrastra hacia la oscuridad? ¿Por qué seguir esperando a que alguien más cambie para que podamos ser felices cuando la felicidad depende de nuestra capacidad de soltar lo que nos pesa? El desapego no es una huida, sino un regreso a uno mismo, a esa paz interna que nunca debimos haber dejado escapar. Al final, el ciclo del apego no se rompe de la noche a la mañana. Requiere tiempo, paciencia y, sobre todo, un acto de valentía emocional. Es aceptar que la vida no depende de aferrarse a lo que está fuera de nuestro control, sino de encontrar la libertad dentro de nosotros mismos. Este es el verdadero desafío del desapego: aprender a ser libres a pesar del dolor, a pesar de la pérdida, a pesar de las heridas emocionales. Porque lo que no sueltas te controla, y al final solo tú tienes el poder de decidir qué se queda y qué se va. Lo que está en juego al final es tu libertad emocional. Si no sueltas, te conviertes en prisionero de lo que te daña. Soltar no es un acto de rendición, es un actuar con sabiduría, es el primer paso hacia la auténtica paz interior. Al dejar ir lo que no te sirve, haces espacio para lo que realmente importa: tu bienestar, tu paz, tu equilibrio. No es un camino fácil, pero es el único que te llevará hacia la verdadera libertad emocional. Recuerda por qué te fuiste. Uno de los momentos más peligrosos del desapego no ocurre al principio, cuando el dolor es evidente y la herida está fresca, sino mucho después, cuando el tiempo ha suavizado los bordes del recuerdo y comienzas a preguntarte si realmente fue tan malo. Empiezas a recordar los gestos amables, las sonrisas compartidas, incluso esos pequeños detalles que, aunque fueron breves, lograron marcarte profundamente. El problema es que el cerebro no recuerda todo con fidelidad. Idealiza, selecciona, omite. Y en esa omisión nace el riesgo de recaer. La mente humana es selectiva por naturaleza. No recuerda las cosas tal y como fueron, sino como emocionalmente impactaron. Y en muchos casos, especialmente en relaciones marcadas por la toxicidad o el sufrimiento emocional constante, la memoria se convierte en una aliada poco confiable. Esta es una trampa silenciosa. En vez de conservar una visión completa y honesta de lo vivido, el cerebro empieza a construir una narrativa distorsionada, embelleciendo lo que fue hiriente y minimizando lo que nos desgastó. Se aferra a los destellos de luz y borra deliberadamente las sombras. Así, el pasado se convierte en una versión edulcorada de la realidad. Esta memoria selectiva tiene un componente biológico y emocional. Desde la neurociencia se sabe que el cerebro busca protegernos del dolor, y una de las formas más efectivas de lograrlo es reinterpretando los hechos de manera que nos resulten más llevaderos.
Por eso, cuando se trata de una relación que nos hirió profundamente, no es raro que después de cierto tiempo solo recordemos lo bueno, lo tolerable, lo que en algún momento nos hizo sonreír. Pero esto no es inocente. Es una estrategia inconsciente que puede poner en peligro todo el progreso emocional que has logrado al tomar distancia. Aquí es donde entra la sabiduría del estoico. A diferencia de quien se deja llevar por el vaivén de las emociones y los recuerdos dulcificados, el estoico mantiene clara la razón de su partida. No permite que la emoción del momento borre lo que fue evidente durante tanto tiempo. Porque quien ha decidido alejarse no lo hizo por un capricho ni por una emoción pasajera, sino por la necesidad urgente de recuperar su paz. Y esa paz no se negocia. Recordar por qué te fuiste no es un acto de resentimiento. Tampoco se trata de alimentar el rencor o vivir anclado al dolor. Al contrario, es un ejercicio de lucidez emocional. Es volver a poner frente a ti las razones que te empujaron a dar ese paso difícil. Razones que, si bien duelen, son necesarias para proteger tu integridad y tu salud emocional. El estoico no olvida las causas de su sufrimiento, porque sabe que olvidar es el primer paso para repetir. Una herramienta sencilla pero poderosa para anclarte en esta claridad es la carta del por qué me fui. Escrita con honestidad brutal, sin adornos ni excusas, esta carta se convierte en una guía interna para esos días en los que la mente comienza a dudar. Escribirla no es fácil. Es mirar de frente las heridas que intentas cerrar, es recordar con detalle aquello que por momentos prefieres ignorar. Pero es precisamente esa incomodidad la que hace que funcione. No necesitas escribir una obra literaria. Basta con que pongas en palabras sinceras todo lo que viviste, lo que sentiste, lo que intentaste, y finalmente, lo que te llevó a comprender que debías alejarte. Y lo más importante, debes releerla. No una vez. No solo cuando estés triste. Hazlo cuando empieces a justificar lo injustificable. Cuando una parte de ti te diga que quizás exageraste. Cuando la nostalgia pinte de dorado lo que en realidad fue gris y desgastante. Cada vez que leas esa carta, recordarás que tu decisión no fue una reacción impulsiva, sino una necesidad vital. Y con el tiempo, cada lectura no solo reforzará tu convicción, sino que será un testimonio de tu evolución personal. La filosofía estoica nos enseña a actuar desde la razón, no desde la emoción. Y aunque esto no implica apagar lo que sentimos, sí implica mirar nuestras emociones con una lupa de realidad. Es natural sentir cariño por quien nos hizo daño. Es natural recordar con ternura los buenos momentos. Pero lo que no es natural, ni justo contigo mismo, es permitir que esos recuerdos anulen el conjunto de vivencias que te llevaron a marcharte. La nostalgia no es prueba de que debas volver. Es solo la señal de que aún estás sanando. Hay una frase que resume esta idea con precisión quirúrgica: si no fue amor en paz, fue apego con drama. Y el drama, por mucho que haya sido disfrazado de intensidad emocional, no es amor. El amor no te hace sentir confundido todo el tiempo. No te deja con la sensación constante de que algo está mal, pero no sabes exactamente qué. No te obliga a sacrificar tu tranquilidad para mantenerlo. Eso no es amor, aunque en su momento lo hayas creído así. Cuando decides recordar por qué te fuiste, estás eligiendo honrar tu propio proceso de sanación. Estás reconociendo que hubo una versión tuya que aún con miedo eligió la paz. Y esa versión de ti merece ser defendida incluso cuando la tentación de volver se vista de melancolía. Porque hay algo profundamente injusto en olvidar el dolor que te llevó a despertar. Hay algo profundamente sabio en mantener vivo ese recuerdo, no para vivir en el pasado, sino para evitar volver a él por error. El recuerdo de por qué te fuiste es tu ancla, y como todo ancla, su función no es arrastrarte hacia abajo, sino mantenerte firme cuando las olas emocionales intentan llevarte de regreso a un lugar donde ya no perteneces. Es un acto de amor propio mantener esa claridad. Es un acto de responsabilidad no permitir que tu mente decida por ti,
cuando está cansada, nostálgica o sola. Porque tú ya decidiste, ya comprendiste, y esa comprensión no merece ser ignorada cada vez que la emoción quiera retomar el mando. Por eso, cada vez que sientas que tu mente empieza a justificar lo que tanto te costó dejar, regresa a tu carta. Vuelve a leer esas palabras tuyas escritas desde la verdad más pura. Déjalas que te hablen, que te recuerden lo que viviste, lo que toleraste, lo que callaste, y también lo que descubriste cuando decidiste irte, que mereces paz, que mereces descanso, que mereces amar sin tener que rogar por ser visto. Porque al final soltar no es solo un acto de coraje, es un compromiso contigo mismo. Y ese compromiso comienza cada día con una pequeña decisión: recordar con claridad, en lugar de idealizar con nostalgia. Esa es la verdadera lealtad hacia ti. Esa mesa es la base del verdadero desapego. Y aunque duela al principio, con el tiempo se convierte en tu mayor fuerza. La fuerza que te impide regresar a lo que ya no tiene nada nuevo que ofrecerte, excepto más de lo mismo que intentaste tanto soportar. Así que cuando la duda toque a tu puerta, no la ignores, pero tampoco le creas todo lo que dice. Escucha su voz, pero deja que la voz de tu verdad escrita, reflexionada y asumida, hable más fuerte. Porque hay decisiones que te salvan aunque duelan. Y recordarlas es en sí mismo un acto de amor profundo. Un amor que esta vez no está dirigido hacia alguien más, sino hacia la persona más importante de tu vida, tú. Nadie es indispensable, ni siquiera quien más amaste. Una de las ideas más difíciles de soltar, y a la vez, una de las más liberadoras cuando por fin lo haces. Es esa creencia profundamente arraigada de que hay personas sin las cuales simplemente no podríamos seguir adelante. Lo decimos con convicción: no puedo vivir sin esa persona. Lo repetimos, lo sentimos, lo defendemos, como si esa presencia fuera una extensión vital de nosotros mismos. Pero en el fondo, si miramos con honestidad, lo que estamos describiendo no es amor, es dependencia. Y la dependencia, por más disfrazada que venga, siempre acaba robándonos libertad. Nos han educado bajo el mito romántico de la media naranja, la idea de que somos seres incompletos, que deben encontrar en otro su mitad perdida. Esta noción, tan popular como dañina, nos impulsa a creer que solo a través de otra persona podemos sentirnos plenos, que la presencia de ese alguien especial es el puente hacia la felicidad. Y aunque en la superficie suena bonito, en lo profundo, alimenta una trampa emocional, la falsa creencia de que necesitamos a alguien para ser completos. No se trata de negar la belleza de una conexión profunda, ni de minimizar lo que sentimos por quienes marcaron nuestra vida. Al contrario, sentir con intensidad es humano. Amar con el alma es un privilegio, pero es imprescindible aprender a distinguir entre un amor que nos nutre y una dependencia que nos consume. Hay relaciones en las que la conexión es tan intensa que confundimos la fusión emocional con la verdadera intimidad. Nos entregamos sin reservas al punto de que nuestros estados de ánimo, nuestras decisiones, incluso nuestra autoestima empiezan a girar en torno a esa persona. Y cuando esto sucede, ya no estamos amando desde la libertad, sino desde el miedo a perder. El miedo a la pérdida revela el nivel de dependencia. Si la sola idea de estar sin alguien nos paraliza, nos vacía o nos empuja al abismo, es momento de hacer una pausa y revisar qué clase de vínculo hemos construido. Porque cuando alguien se vuelve indispensable para nuestra estabilidad emocional, dejamos de ser soberanos de nuestra vida. Y el amor, cuando es auténtico, no esclaviza, no somete, no limita. El amor verdadero, como lo entiende el estoicismo, no exige fusiones, ni condiciones, ni sacrificios que destruyan nuestra identidad. Es un amor que respeta la individualidad, que permite la cercanía sin perder la autonomía. El amor estoico se basa en el principio de amar desde la virtud, no desde la carencia. Es decir, amar no porque necesito que me completes, sino porque compartimos la vida desde la plenitud. Es un amor consciente que no teme a la distancia ni al silencio, porque sabe que el valor de la relación no está en la posesión,
sino en la libertad de elección constante. Amar estoicamente es comprender que incluso quienes más hemos amado no son esenciales para nuestra existencia. Son parte de nuestro camino, sí, pero no el camino mismo. Marco Aurelio, uno de los grandes referentes del estoicismo, lo expresó con claridad. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Esta frase resume en pocas palabras el núcleo del desapego emocional. Lo que determina nuestra plenitud no es quién se queda o quién se va, sino cómo interpretamos esas experiencias. Si creemos que perder a alguien es perderlo todo, viviremos en una constante angustia. Pero si entendemos que nuestra paz no está en manos ajenas, sino en nuestra actitud interna, entonces nada ni nadie podrá arrebatárnosla. Una herramienta poderosa para comenzar a desmontar la dependencia emocional es hacer una lista honesta de nuestras creencias limitantes. Tomarte el tiempo de escribir sin censura ni juicio todo aquello que en algún momento te has dicho a ti mismo y que ha alimentado la idea de que necesitas a alguien para vivir. Frases como: sin él no soy nada. Si me deja, me derrumbo. Nunca encontraré a alguien igual. Nadie más me va a querer así. Todas estas afirmaciones, por más que parezcan inofensivas o incluso románticas, son expresiones de una idea que te debilita la idea de que tu valor depende del otro. Al tenerlas escritas, puedes analizarlas desde una perspectiva racional. Pregúntate: ¿es esto realmente cierto? ¿Qué evidencia tengo de que no pueda ser feliz sin esa persona? ¿Cuántas veces he pensado que no superaría una situación y, sin embargo, aquí estoy avanzando? Este ejercicio no busca negar lo que sientes, sino invitarte a revisar la narrativa que estás construyendo alrededor de tu dolor. Y sobre todo ayudarte a reconectar con el hecho simple pero transformador de que tú eres suficiente. Aceptar que nadie es indispensable no significa vivir sin vínculos ni encerrarte en una fortaleza emocional. Significa entender que el amor más estable nace cuando no nace desde la necesidad. Cuando te sabes completo, no buscas que alguien te llene, sino que comparta contigo. Ya no construyes relaciones desde el miedo a estar solo, sino desde la elección consciente de compartir tu soledad con alguien que también se sabe completo. Por eso, cada vez que sientas que no puedes vivir sin esa persona, detente un momento. Respira, mira hacia atrás. Recuerda cuántas veces creíste que no podrías con algo, y lo lograste. Recuerda cuántas veces imaginaste que sin cierta compañía no sobrevivirías. Y aquí estás más fuerte de lo que pensabas. La historia te ha demostrado que aunque algunos amores te marcaron, ninguno era indispensable para tu existencia. Porque lo que realmente te sostiene no son los otros, sino tu capacidad de reconstruirte en silencio. El desapego no exige que dejes de amar, exige que dejes de depender, que aprendas a amar en libertad, sin miedo, sin ataduras. Que puedas decir te amo, pero si un día decides irte, no me destruirás, porque yo me tengo a mí. Esa es la mayor forma de amor propio. Y también, paradójicamente, la base del amor más sano y profundo que puedes ofrecer a otros. En este proceso de desaprender lo aprendido, de romper con los mitos románticos y las ideas heredadas, necesitas paciencia, compasión contigo mismo y sobre todo la disposición de elegir tu bienestar sobre cualquier vínculo que lo amenace. Porque nadie es indispensable, ni siquiera quien más amaste, y eso no le quita valor a lo vivido. Al contrario, lo libera del peso de la posesión y lo transforma en algo aún más puro. Amar sin necesitar, soltar sin olvidar, caminar sin depender. Esa es la dirección hacia la que el estoicismo te invita a avanzar, porque la vida no está hecha para vivir encadenado a lo que ya no está. Está hecha para florecer desde tu centro una y otra vez, sin importar cuántas veces hayas tenido que empezar de nuevo. Y ese centro siempre eres tú. Ámalos, pero desde lejos. Hay personas a las que no podemos o no queremos eliminar de nuestras vidas por completo. Padres, hermanos, hijos antiguos, compañeros de vida con los que compartimos la crianza,
o incluso amistades de muchos años, que aunque nos hieren, ocupan un lugar emocional difícil de desplazar. No se trata de cortar de raíz por impulso, ni de adoptar una postura rígida de indiferencia. Se trata de encontrar una forma más sabia, más sana y más serena de relacionarnos con quienes por su naturaleza o por la historia compartida no podemos o no deseamos desaparecer, pero que claramente no pueden seguir ocupando el mismo lugar de cercanía emocional que antes. Aquí entra una estrategia tan madura como liberadora: amar desde lejos. Una forma distinta de vincularte, en la que el afecto no desaparece, pero sí se redefine. Porque a veces, el verdadero acto de amor no es quedarse sino tomar distancia. No como castigo ni como mecanismo de venganza, sino como una necesidad interna de proteger tu equilibrio, tu energía y tu salud emocional. Como bien decía Nietzsche, el amor es ciego, pero la amistad cierra los ojos. Y a veces amar de forma consciente implica abrir los ojos, ver con claridad lo que la emoción insiste en negar y actuar con coherencia. El amor a distancia emocional es la capacidad de seguir sintiendo afecto por alguien sin que ese afecto implique cercanía, disponibilidad constante o exposición emocional. Es entender que puedes desear lo mejor para una persona sin tener que estar presente en su vida como antes. Que puedes guardar gratitud o incluso cariño sin poner en riesgo tu bienestar. Es un tipo de amor maduro que no se mide por la frecuencia de los mensajes ni por la cantidad de visitas, sino por la intención limpia de no alimentar el rencor, al mismo tiempo que marcas los límites necesarios para preservar tu paz. Uno de los errores más comunes en las relaciones difíciles es confundir cuidar con sacrificarse. Especialmente en vínculos familiares, hemos sido educados para pensar que amar significa estar disponible, aguantar, soportar y poner siempre al otro por encima de nosotros mismos. Pero esa no es una muestra de amor, es una forma de autoabandono. Hay una delgada línea entre ser solidario y ser esclavo emocional, entre estar presente con amor y estar presente desde la culpa, el miedo o la obligación. Y esa línea, cuando se cruza repetidamente, se convierte en resentimiento. Amar desde lejos es, por tanto, una forma de amor que no niega el sentimiento, pero sí establece una nueva geografía emocional, una distancia saludable, un nuevo orden. No todos los vínculos merecen cercanía. No todas las personas con las que compartiste tu vida merecen seguir ocupando el mismo lugar en tu corazón, no porque no las ames, sino porque no saben o no quieren cuidarlo. Amar no significa permitir que te lastimen ni seguir abriendo puertas a quien entra solo para dejar caos. El verdadero respeto no siempre implica proximidad. A veces el respeto se demuestra precisamente con la distancia, porque seguir cerca de alguien que no respeta tus límites no es nobleza, es renuncia a ti mismo. La frase que puede ayudarte a encarnar esta actitud con serenidad es simple pero poderosa: los sigo amando pero desde otro lugar. Esta afirmación te permite soltar la necesidad de dar explicaciones, de justificar tus decisiones ante quienes no las van a entender. Te permite mantener el vínculo emocional sin traicionarte. Es una forma de decir: sí te valoro, sí te guardo cariño, pero ya no me haré daño en nombre de ese afecto. Ese lugar emocional donde te ubicaba ya no existe, porque ahora me cuido, porque ahora me escucho, porque ahora me protejo. Esta distancia amorosa también es una forma de romper el patrón de relación tóxica o desbalanceada. Cuando alguien se acostumbra a tener acceso constante a ti, sin importar cómo te trata, se genera una dinámica destructiva. Tú das, ellos exigen. Tú te desgastas, ellos lo normalizan. Romper esa dinámica implica una decisión clara: rediseñar tu forma de estar con ellos. Esto no significa hacer un drama ni emitir un ultimátum. Significa actuar de manera sutil, pero firme. Empieza por redefinir tus tiempos y tus energías. ¿Cuánto tiempo pasas hablando con esa persona? ¿Cuántas veces cancelas tus planes para responderle?
¿Cuántas veces accedes a encuentros que no deseas solo por costumbre o por evitar conflictos? Observa con honestidad. Luego traza un nuevo mapa. Reduce el contacto, establece horarios, cambia la forma en que respondes. Usa silencios cuando antes llenabas con explicaciones. Usa afirmaciones firmes donde antes había ambigüedad. Y sobre todo, permítete no estar disponible. Porque amar desde lejos no solo se trata de distancia física, sino de recuperar tu soberanía emocional. Otro paso importante es cuidar el espacio interior. El simple hecho de tomar distancia física no garantiza la sanación si internamente sigues enganchado al conflicto, a la culpa o al deseo de aprobación. Por eso es fundamental trabajar el desapego emocional, que implica dejar de esperar que el otro cambie, deje de herirte o finalmente entienda tu punto de vista. Cuando amas desde lejos, renuncias a cambiar al otro. Aceptas que lo único que puedes cambiar es la forma en que tú decides relacionarte. Aquí es donde el estoicismo se vuelve una guía insustituible, porque el estoico no necesita que el mundo sea justo para actuar con justicia. No necesita que el otro le pida perdón para soltar el resentimiento. No espera reciprocidad para amar con integridad, pero tampoco permite que lo arrastren a un terreno donde pierde su centro. El estoico ama desde su equilibrio, no desde la necesidad de ser entendido. Y si para conservar ese equilibrio necesita tomar distancia, lo hace sin culpa. Esta forma de amor no es fácil de asumir al principio. Puede generar dudas, tristeza, incluso reproches. Algunas personas dirán que te estás alejando, que has cambiado, que te has vuelto frío. Pero recuerda esto: proteger tu paz no es egoísmo, es madurez. Y quien no puede comprender eso, probablemente nunca valoró la profundidad de tu presencia. Amar desde lejos también es un acto de libertad hacia la otra persona, porque al tomar distancia le das espacio para mirar su vida sin ti, para sentir tu ausencia y preguntarse, si es que desea hacerlo, ¿qué lugar ocupabas realmente? A veces, solo en la distancia el otro comprende el peso de tu presencia. A veces, solo en el silencio se oyen los verdaderos ecos del vínculo. Pero incluso si nada cambia, incluso si el otro no reflexiona, tú ya habrás ganado algo invaluable: la coherencia contigo mismo. Si aún sientes culpa por tomar distancia, recuérdate lo siguiente: tú no estás dejando de amar. Estás eligiendo una forma distinta de hacerlo. Una que no te haga daño, una que respete tus tiempos, tu energía y tu dignidad. Nadie, por más cercano que sea, merece que sacrifiques tu salud emocional para mantener una conexión que no te nutre. Porque si amar significa anularte, entonces ese amor necesita transformarse o alejarse. Entonces, si hoy estás lidiando con un vínculo que no puedes eliminar, pero que tampoco puedes seguir sosteniendo como antes, no te sientas atrapado. Hay una vía intermedia, una salida serena, una forma de decir sí te quiero sin decir sí me destruyo por ti. Esa vía es el amor a distancia emocional, una forma de amar sin desangrarse, de cuidar sin sacrificarte, de estar sin perderte. Haz las paces con esa decisión. Repítete con firmeza y calma: lo sigo amando, pero desde otro lugar. Y que ese lugar sea uno donde tú puedas respirar sin culpa, vivir sin tensión y seguir tu camino sin mirar atrás con remordimiento. Porque amar también es aprender a soltar, sin dejar de sentir. Y cuando lo haces con conciencia, el amor deja de ser una carga para convertirse al fin en libertad. No necesitas cerrar un ciclo con palabras. Hay una creencia profundamente arraigada en nuestra cultura emocional, la idea de que para cerrar un ciclo necesitamos hablarlo todo, decirlo todo, poner cada herida sobre la mesa y obtener una respuesta que nos tranquilice. Como si el cierre solo fuera válido si hay palabras, si el otro lo entiende, si nos pide perdón, si reconoce el daño. Nos aferramos a la expectativa de una conversación final, que en teoría pondrá orden a todo el caos emocional acumulado. Pero esa expectativa rara vez se cumple. Y cuando lo hace, muchas veces deja más vacío que alivio. Porque lo que anhelábamos no era una conversación, era justicia emocional.
Y la justicia emocional, cuando se depende de otro para recibirla, suele llegar tarde o nunca. El error de esperar una explicación o una disculpa puede convertirse en un ancla que no nos deja avanzar. Nos decimos que no estamos listos para soltar hasta que el otro hable, reconozca, se disculpe o nos dé ese cierre como debe ser. Pero en la vida real ese momento, tantas veces idealizado, simplemente no ocurre. Y si ocurre, no llega en los términos que esperábamos. ¿Cuántas veces se ha tenido esa conversación final solo para salir más confundido? ¿Cuántas veces una disculpa ha sonado vacía, forzada, o peor aún acompañada de justificaciones que reabren heridas en lugar de cerrarlas? Aquí es donde el silencio se convierte en una respuesta poderosa, un tipo de cierre que no se basa en lo que el otro diga, sino en lo que tú decides asumir. El silencio no es debilidad ni evasión. En manos de quien ha trabajado su interior, el silencio es la expresión más madura de una comprensión profunda. No se necesita gritar, ni discutir, ni explicar hasta el cansancio cuando ya lo has entendido todo. De hecho, cuando realmente comprendes, las palabras sobran. El silencio no es un castigo, aunque a muchos les incomode como si lo fuera. El silencio es en muchas ocasiones una declaración contundente de que no necesitas convencer a nadie, justificarte, ni reclamar nada más. Es una forma de decir: he visto todo lo que tenía que ver. He sentido todo lo que tenía que sentir. Y ahora me retiro. No porque no tenga nada que decir, sino porque ya no tengo la necesidad de decirlo. Hay algo profundamente empoderador en esa elección. Es como si cerraras la puerta con calma, sin portazos, sin despedidas dramáticas, simplemente porque has comprendido que la conversación terminó, aunque nunca se haya dado. El estoicismo enseña que no necesitamos ganar una discusión para darla por terminada. No necesitamos tener la última palabra para sentir que hemos cerrado. Para el estoico, el verdadero cierre no ocurre en el otro, sino en uno mismo, porque todo lo que depende de factores externos, lo que el otro siente, dice o hace, está fuera de nuestro control, y lo que está fuera de nuestro control no debería tener poder sobre nuestra paz. Esta es una lección difícil de aplicar, especialmente cuando la herida aún está fresca, pero con el tiempo se convierte en una de las fuentes más sólidas de libertad emocional. Quizá una de las experiencias más dolorosas sea aceptar que la persona que te hizo daño nunca te pedirá perdón, o que si lo hace, no lo hará como tú lo necesitabas. Puede que no reconozca su responsabilidad, o que niegue lo ocurrido, o que simplemente siga su vida como si nada. Esa es la realidad para muchos, y en lugar de quedarte esperando una disculpa que no llegará, puedes darle tú mismo a esa historia su cierre, sin ruido, sin escándalo, sin escena final, solo silencio. Para ayudarte en este proceso de cierre sin palabras, hay algunas técnicas simbólicas que pueden acompañarte con suavidad, sin necesidad de contacto con la otra persona. Una de ellas es escribir una carta que nunca enviarás. En ella puedes volcar todo lo que sientes, todo lo que no pudiste decir, todo lo que te habría gustado expresar. Escribir desde la verdad más íntima, sin censura, sin pensar en las consecuencias. Esta carta no es para el otro, es para ti. Es tu espacio para vaciar lo que pesa, y al finalizarla puedes hacer con ella lo que mejor te resuene: guardarla, romperla, quemarla, enterrarla. Lo importante es que ese acto simbólico represente un cierre personal, una forma tangible de decir hasta aquí. Otra herramienta poderosa es crear un ritual simbólico de cierre. Algo sencillo pero con intención. Puede ser una caminata al amanecer dejando atrás un objeto que simbolice ese vínculo. Puede ser una meditación guiada en la que visualizas cómo cortas ese lazo invisible que aún te ata. O simplemente una tarde en soledad escuchando la música que antes compartían, pero esta vez no para llorar, sino para observar cómo esas canciones ya no significan lo mismo. El sentido del ritual no está en su forma, sino en su carga emocional, en la consciencia con la que decides convertir un momento en un punto final. La frase que puede acompañarte en esta etapa es profunda y serena. Te entendí tanto que ya no necesito hablarte.
Esta afirmación no nace del orgullo ni de la rabia, sino de una comprensión que trasciende el diálogo. Porque cuando entiendes quién es el otro, lo que puede y no puede darte, ya no insistes en explicarte, ya no esperas que vea lo que no quiere ver, ya no pides que sienta lo que nunca sintió. Y ese ya no es resignación, es liberación. Comprender no es justificar. Comprender es asumir la realidad tal como es, y no como te habría gustado que fuera. Y cuando logras hacerlo, tu necesidad de cerrar con palabras se disuelve. Descubres que en realidad el cierre más profundo es el que haces contigo mismo. Cuando aceptas que la historia no fue como esperabas, que el otro no actuó como necesitabas, y que tú mereces seguir adelante, sin aferrarte a un final ideal que nunca llegará. Ese tipo de cierre no se celebra con fanfarria, es silencioso, introspectivo, casi invisible para los demás, pero dentro de ti marca un antes y un después. Es el momento en el que dejas de buscar respuestas en otra voz y empiezas a escuchar la tuya. Es cuando dejas de repetir la historia para encontrarle sentido y simplemente aceptas que no todo necesita una explicación verbal para ser entendido, que hay cosas que por su propia naturaleza solo pueden ser soltadas en silencio. Y ese silencio, cuando lo eliges desde la madurez y no desde el miedo, se convierte en tu mayor fuerza, porque ya no necesitas validar tu experiencia ante nadie. Ya no necesitas que te crean, que te comprendan, que te devuelvan algo. Has hecho las paces contigo, y eso basta. Has recogido tus pedazos sin hacer ruido, y eso es más valioso que cualquier disculpa. Has sanado en silencio, y en ese proceso te has hecho dueño de tu historia. Así que si hoy sigues esperando una conversación pendiente, una palabra que nunca llega, una disculpa que aún te duele no haber recibido, respira hondo. Mira dentro de ti. Pregúntate con honestidad, ¿realmente necesito hablar para cerrar? ¿O solo necesito aceptar? ¿Necesito que el otro lo entienda? ¿O me basta con haberlo entendido yo? Si sientes que ha llegado el momento, escribe esa carta. Haz ese ritual. Marca ese cierre. Y después en tu interior, repítelo con convicción. Te entendí tanto que ya no necesito hablarte. Porque hay silencios que no son ausencia, sino presencia absoluta. Presencia de ti contigo. De ti con tu verdad. De ti con tu nueva vida que sin palabras empieza a florecer. En el próximo paso seguiremos explorando cómo reconstruir tu centro sin depender de voces externas. Porque cuando ya no necesitas hablar, es cuando verdaderamente empiezas a escucharte. Y ahí, en ese silencio fértil, comienza una paz que no necesita explicación. Solo decisión, solo claridad, solo tú. Bloquea lo que interrumpe tu paz. En el proceso de sanar, hay una decisión que muchas personas postergan no por falta de razones, sino por exceso de justificaciones emocionales: bloquear aquello que interrumpe su paz. El término bloquear suena drástico para algunos. Genera incomodidad, culpa, dudas. Se teme que parezca inmadurez, rencor, venganza. Pero la realidad, cuando se mira con honestidad estoica, es más sencilla y más profunda. Bloquear no es un acto de odio, es un acto de autoprotección. En el mundo digital en el que vivimos, el acceso constante a las personas que formaron parte de nuestra historia, especialmente aquellas que nos hirieron, se convierte en una especie de ventana abierta que nunca termina de cerrarse. Seguimos sabiendo de sus vidas, viendo sus publicaciones, notando sus silencios, interpretando sus señales. Y lo más delicado, seguimos expuestos a ser vistos, leídos, observados. Esto, aunque parezca inofensivo, es una trampa emocional cuidadosamente disfrazada de contacto civilizado. La trampa consiste en alimentar el autoengaño. Nos decimos: solo lo sigo por cortesía, no lo bloqueo porque no quiero drama. A veces veo lo que publica pero no me afecta, pero sí afecta, y más de lo que estamos dispuestos a reconocer. Cada vez que revisas un perfil, cada vez que entras a la conversación archivada, cada vez que ves si está en línea o si vio tu historia, estás entregando fragmentos de tu paz mental a alguien que ya no forma parte de tu presente saludable.
y lo haces a cambio de nada, o peor aún a cambio de microdosis de ansiedad, nostalgia o rabia. Es un precio muy alto por tan poca recompensa. Además, mantener estos canales abiertos implica una vulnerabilidad constante al retroceso. Basta un simple mensaje, una reacción, una foto ambigua para que tu mente vuelva a ese lugar del que con tanto esfuerzo te estabas alejando. La herida se reabre. La duda vuelve. El impulso de explicar, de buscar, de revisar renace. Y entonces el proceso de sanación se interrumpe. No porque tú no quieras sanar, sino porque no has cerrado por completo las puertas por las que el ruido del pasado sigue colándose. Es aquí donde el contacto cero se vuelve no solo una opción, sino una necesidad, una barrera sagrada que protege tu proceso de transformación. Porque el contacto cero no es simplemente dejar de hablar, es eliminar el acceso, es cortar los cables que aún transmiten energía emocional. Es evitar las excusas mentales con una acción clara, firme, sin ambigüedades. No hay posibilidad de recaída donde no hay acceso. No hay esperanza engañosa cuando ya no existe canal que la alimente. Y no se trata de castigar al otro. No se trata de enviar un mensaje silencioso de ya no me importas. Tampoco de buscar atención a través del bloqueo. Se trata de algo mucho más profundo y más digno: recuperar tu centro, proteger tu espacio mental, detener la fuga de energía hacia un pasado que ya no merece tu tiempo. El algoritmo, además, no es tu aliado en este proceso. No entiende de duelo, de límites ni de sanación. No sabe que quieres soltar. Solo interpreta tus interacciones y se las devuelve amplificadas. Por eso, si sigues mirando, comentando o incluso solo consumiendo contenido relacionado con esa persona, las redes seguirán colocándola frente a ti una y otra vez como si dijeran: lo sigues necesitando. Y tú, que quieres avanzar, terminas atrapado en una dinámica que contradice tu intención más profunda. Por eso bloquear es también desconectar del ruido digital que contamina tu evolución emocional. La acción de bloquear, cuando se hace con plena conciencia y no desde la impulsividad, representa un punto de inflexión, un límite concreto que le dice a tu mente: a partir de aquí nos protegemos. Y ese gesto externo, aunque pueda parecer pequeño, tiene un impacto interno enorme. Es como cerrar una herida para que por fin empiece a cicatrizar sin más agresiones. Es como decirle al corazón: ya no vamos a alimentar lo que nos duele. Diseñar un entorno de desapego no se limita a lo digital. También implica revisar tu espacio físico y emocional. Tal vez haya objetos, regalos, fotos, notas, conversaciones guardadas, lugares recurrentes, canciones. Todo lo que sigue anclándote emocionalmente, aunque ya no sea visible para los demás. Es importante preguntarte: ¿qué de todo esto está aquí por inercia y no por utilidad emocional? ¿Qué cosas sostengo que me devuelven al pasado una y otra vez? El estoicismo no es una filosofía de negación, sino de claridad. Y en la claridad aprendemos a discernir entre lo que nos fortalece y lo que nos debilita. Por eso la cita de Epicteto cobra aquí todo su poder: aléjate de lo que debilita tu virtud. No dice de lo que odias o de lo que te molesta, dice de lo que debilita tu virtud. Y tu virtud incluye tu templanza, tu serenidad, tu autocontrol. Todo lo que pierdes cuando te expones a aquello que ya no te hace bien, aunque lo hayas amado profundamente. Alejarse de lo que debilita no es cobardía, es sabiduría. Significa reconocer tus límites y honrarlos. Significa no ponerte a prueba innecesariamente. Significa elegir cada día la paz por encima del orgullo. Porque nadie va a respetar tu proceso si tú no lo haces primero. Y ese respeto comienza con decisiones que quizá duelan al principio, pero que marcan el inicio de tu renacer emocional. Si te cuesta tomar esta decisión, puedes hacer un ejercicio práctico. Siéntate en silencio. Toma una hoja y escribe una lista de todas las veces que esa persona interrumpió tu paz. Recuerda con detalle cómo te sentiste, qué efecto tuvo en ti. Luego escribe qué podrías haber hecho distinto para evitarlo.
y finalmente traza un plan, bloquea, elimina, depura. Tal vez no todo de una vez, pero paso a paso, desde la conciencia, desde la voluntad de protegerte. En este proceso notarás que el silencio digital trae algo que no esperabas: ligereza. Ya no estás pendiente, ya no buscas señales, ya no reaccionas. Y con el tiempo esa ligereza se convierte en fuerza. Una fuerza serena que no necesita vigilancia, porque sabe que el verdadero avance no ocurre cuando el otro cambia, sino cuando tú decides cerrar esa puerta y no volver a abrirla. Recuerda, bloquear no es desaparecer, es reaparecer en tu propia vida. Es salir del rol de espectador de una historia repetida y convertirte en protagonista de un relato nuevo, uno donde tú eliges qué entra, qué se queda y qué se va, donde no todo el mundo tiene llave de acceso a tu mundo interior, donde el silencio no es vacío, sino espacio limpio para lo que viene. Así que si aún estás dudando, si sientes que bloquear es demasiado, pregúntate esto: ¿qué es más importante para ti ahora mismo, cuidar tu imagen ante los demás o cuidar tu paz ante ti mismo? La respuesta, si nace desde tu centro, te dará la claridad que necesitas para actuar. Y cuando lo hagas, no esperes ruido ni reacciones, ni entendimiento externo. Espera algo más valioso: paz interna, silencio fértil y libertad emocional. Porque al final, el desapego no siempre comienza con un gran gesto. A veces comienza con un clic, con una decisión silenciosa, con un límite que nadie más ve, pero que tú sabes que lo cambia todo. Y ese todo por fin vuelve a girar en torno a ti, como siempre debió ser. Sé quién te habría salvado en algún momento del dolor, todos, de manera consciente o no. Esperamos que alguien venga a rescatarnos, que quien nos hirió regrese con una disculpa, que el amor perdido regrese redimido, que una figura externa más fuerte, más sabia o más compasiva aparezca y ponga fin al caos emocional que sentimos. No es un deseo infantil, es humano. Cuando estamos heridos, confundidos, rotos por dentro, lo más natural es buscar afuera lo que sentimos que nos falta dentro. Pero esa espera prolongada en el tiempo se convierte en un abismo, un ciclo de desilusión. Y es ahí donde el estoicismo nos entrega una verdad que puede doler, pero que también puede liberarnos para siempre: nadie vendrá a salvarte. Y está bien, porque no necesitas que lo hagan. El estoico no espera salvadores externos, no porque sea frío o autosuficiente en exceso, sino porque comprende que todo lo que verdaderamente importa en su proceso emocional y mental solo puede cultivarse desde adentro. El estoico no niega el dolor, pero no lo delega. No busca que otro cargue con su historia ni con sus cicatrices. Asume con dignidad la tarea de repararse, no por orgullo, sino por amor propio, porque sabe que la espera por un rescate eterno lo mantiene detenido en el mismo lugar donde fue herido, y que salir de ahí no es un gesto ajeno, es una elección interna. En el fondo, lo que más anhelábamos no era a esa persona en particular. Lo que anhelábamos era una presencia que nos hiciera sentir seguros, valiosos, amados, cuidados. Pero cuando esa presencia no llegó o no fue como esperábamos, nos sentimos desamparados. Y entonces, sin darnos cuenta, comenzamos a actuar desde la herida, desde el abandono, desde la carencia. Lloramos por alguien, pero lo que en realidad nos falta es una parte de nosotros que nunca aprendimos a ocupar. El paso más importante en el camino del desapego, y quizá el más silencioso de todos, es cuando te dices a ti mismo: si nadie me rescató, yo me convierto en mi refugio. Es una frase sencilla, pero encierra una transformación profunda. Dejas de pedir, de perseguir, de rogar por comprensión, y comienzas a cultivarte, a observarte con compasión, a reconstruir lo que otros destruyeron, pero esta vez desde la solidez, no desde el lamento. Cultivar la fuerza que una vez buscaste afuera implica un proceso de reconexión contigo. No es imponerte una coraza, ni hacer de la frialdad una virtud. Es mirar hacia adentro y descubrir que siempre estuviste allí, esperando tu propia compañía.
Es darte el afecto que mendigaste. Es hablarte con la ternura que reclamaste. Es ponerte de pie con la firmeza que esperabas recibir. Y sobre todo es empezar a cambiar la narrativa. Ya no eres quien fue herido. Eres quien sobrevivió. Ya no eres quien suplica. Eres quien se reconstruye. Redefinir tu rol en tu propia historia es uno de los actos más revolucionarios que puedes hacer. Porque cuando dejas de verte como la víctima de lo que otros hicieron, dejaron de hacer, recuperas el poder sobre tu presente. Ya no estás a merced de lo que el otro diga, reconozca o repare. Ahora tú decides, tú eliges, tú escribes el siguiente capítulo. Eso no borra lo vivido, pero le da un nuevo sentido. Uno en el que tú eres el protagonista, no el personaje secundario de una historia ajena. Un ejercicio profundo que puede acompañarte en esta transición es el diálogo estoico interior. No es simplemente hablar contigo mismo, es convertirte en tu propio consejero, en tu guía interna. Tómate un momento de silencio. Siéntate en un lugar tranquilo. Cierra los ojos y habla contigo como si hablaras con alguien que amas profundamente y que está atravesando un momento difícil. Pregúntate, ¿qué necesito hoy? ¿Qué puedo darme sin depender de nadie? ¿Qué me diría yo mismo si tuviera la claridad de un sabio? Este tipo de conversación no siempre trae respuestas inmediatas, pero lo que sí trae es un vínculo contigo que se fortalece. Te acostumbras a escucharte, a comprender tus necesidades sin juzgarlas, a darte presencia cuando más la necesitas. Y poco a poco vas notando algo extraordinario. Ya no buscas afuera lo que antes parecía urgente. Ya no necesitas que te consuelen porque has aprendido a consolarte. Ya no necesitas ser entendido por otro porque tú mismo has aprendido a entenderte. En esta práctica también puedes integrar afirmaciones firmes que te devuelvan a tu centro cuando sientas que flaqueas. Frases como, mi valor no depende de cómo me trataron. Puedo sostenerme en mi dolor sin rendirme. Hoy soy mi propia fuente de calma. Estas afirmaciones repetidas con intención y no como fórmula vacía, se convierten en nuevas raíces. Y desde ellas creces hacia una dirección distinta. Una dirección donde el dolor no se niega, pero tampoco te define. La belleza de este proceso es que no necesitas que nadie más lo valide. Es íntimo, es tuyo. Es el regalo silencioso que nace del abandono. Cuando nadie estuvo, tú aprendiste a estar. Y ese aprendizaje, por duro que haya sido, se convierte en tu mayor escudo para el futuro. Porque ahora sabes que puedes contar contigo, que cuando todo lo demás se derrumbe, tu refugio no estará fuera sino dentro. Este empoderamiento no es arrogancia, no es cerrar el corazón, es dignidad emocional. Es dejar de mendigar migajas y empezar a construir banquetes internos. Es dejar de esperar que el otro se dé cuenta de lo que perdiste y comenzar a darte cuenta tú de lo que estás ganando. Porque cada día que eliges ser tu propio sostén, cada vez que eliges no volver a lo que te rompió, estás construyendo una versión de ti más firme, más sabia, más libre. Y esa libertad es silenciosa, no hace alarde. No necesita ser proclamada. Se manifiesta en tu forma de caminar, en cómo pones límites, en cómo ya no necesitas convencer a nadie para sentirte valioso. Es la libertad de quien ha dejado de esperar algo que en el fondo siempre pudo darse a sí mismo. Y aunque el proceso haya sido largo, aunque el dolor haya sido profundo, esa libertad se siente como un hogar. El hogar que tú mismo has construido. El que no depende de visitas, de promesas ni de validaciones. Así que si hoy estás atravesando un momento de soledad, si sientes que nadie te tendió la mano cuando más lo necesitabas, si aún duele la ausencia de quien no estuvo, respira. Mírate con ojos nuevos. Y recuerda esto, quizá no te rescataron, pero hoy puedes elegir convertirte en quien te habría salvado. No con una acción mágica, sino con pequeños gestos diarios, con presencia, con ternura, con constancia. No necesitas hacerlo todo en un día, pero necesitas empezar. Empieza por no juzgarte.
por abrazar tu proceso, por ser paciente con tus tiempos, por reconocer que sanar no es lineal, que habrá días de avance y días de sombra, pero que en cada uno de ellos, si estás contigo, si no te abandonas, estarás un poco más cerca de ese lugar donde ya no necesitas que otro llegue a rescatarte, porque tú ya estás ahí esperándote con los brazos abiertos. Ese es el inicio de una nueva etapa. Una etapa en la que por fin te vuelves el refugio que buscaste, el abrazo que tanto esperaste y la guía que ahora te acompaña, siempre desde adentro. Haz de tu soledad un templo, no un castigo. En una cultura que idolatra el ruido, la compañía constante y la hiperconectividad, la soledad se ha convertido en un fantasma que muchos temen. Se le percibe como un castigo, como la prueba visible del rechazo, del fracaso o del abandono. Pero el estoicismo, como filosofía, que confronta con claridad lo que otros esquivan, ofrece una visión radicalmente distinta. La soledad no es un exilio, es un retorno, no es un vacío, es un espacio fértil. Y si la habitas con conciencia, se convierte no en un castigo, sino en un templo. La diferencia entre estar solo y sentirse solo puede parecer sutil, pero es inmensa. No todo aislamiento es sufrimiento, así como no toda compañía es alivio. Muchos han experimentado la soledad más devastadora durmiendo junto a alguien, y otros han descubierto su poder más profundo en momentos de retiro absoluto. Aquí es donde entra la distinción estoica entre soledad y solitud. La primera es el hecho físico de estar sin compañía. La segunda, una elección espiritual de estar contigo mismo, de escucharte, de sostenerte, de ser suficiente. Los estoicos no veían la soledad como algo que había que evitar, sino como un estado al que incluso se debía aspirar periódicamente. Marco Aurelio, emperador en medio del caos político, encontraba en sus espacios de aislamiento los momentos más lúcidos para escribir sus meditaciones. Séneca recomendaba alejarse del bullicio para reencontrarse con uno mismo. Epicteto hablaba del valor de cerrar la puerta al mundo para abrir la puerta al alma, porque cuando el ruido se detiene, lo que emerge no es el vacío, sino tú. Y es allí, en ese silencio crudo, donde comienza el reencuentro. Al principio puede ser incómodo. La mente acostumbrada al estímulo constante se resiste. Busca distracciones, te empuja hacia redes sociales, conversaciones banales, recuerdos dolorosos. Pero si resistes la tentación de correr y te quedas, algo cambia. Descubres pensamientos olvidados, sueños que habías postergado, dolencias que necesitas atender, pasiones que quedaron dormidas. La soledad se vuelve entonces un espejo, y aunque a veces duela lo que ves, también se vuelve una fuente inagotable de verdad. Muchas personas, al salir de una relación tóxica o intensa, temen precisamente esto, quedarse solos con lo que sienten, sin la distracción de mensajes, sin el drama cotidiano, sin la validación de una presencia externa. Pero lo que temen no es la soledad en sí, sino lo que ella les revela. Y ahí está el punto crucial: cuando te atreves a atravesar ese desierto interno, sin buscar refugio en otros, emerge algo más fuerte que el amor romántico, el amor propio. No el narcisismo hueco que busca aplausos, sino el amor maduro que dice: estoy aquí conmigo. Y eso basta. Para transformar tu soledad en un templo, necesitas darle forma. No puede ser una espera pasiva ni un mientras tanto hasta que llegue alguien. Tiene que ser una elección activa, una arquitectura emocional que tú mismo diseñas. Puedes empezar con un ejercicio simple pero poderoso: los 7 días de reconexión contigo mismo. Durante una semana, sin necesidad de aislarte completamente, dedica momentos específicos cada día para estar en silencio. Sin música, sin pantallas, sin estímulos externos. Solo tú, tu respiración, tus pensamientos. El primer día simplemente observa. ¿Qué emociones emergen en el silencio? ¿Qué pensamientos aparecen con insistencia? No los juzgues, solo reconócelos. El segundo día escribe. Saca al papel eso que llevas dentro, sin censura,
sin estructura, solo deja que fluya. El tercer día camina en soledad, sin rumbo estricto. Escucha los sonidos del entorno. Observa la vida que sigue ocurriendo aunque tú estés en pausa. El cuarto día pregúntate, ¿qué placeres habías olvidado? Tal vez pintar, cocinar, leer, escribir, construir algo con tus manos. Vuelve a ellos. El quinto cultiva el silencio interno. Medita. No busques no pensar, sino dejar que todo pase sin aferrarte. El sexto día escribe una carta a tu yo futuro. Cuéntale cómo estás aprendiendo a sostenerte. Y el séptimo, simplemente agradece por todo, incluso por lo que dolió, porque gracias a ello estás aquí redescubriéndote. Este proceso no busca reemplazar la conexión con otros. Los seres humanos somos sociales por naturaleza, pero sí busca que esa conexión no sea una necesidad desesperada, sino una elección libre. Que no te vincules desde el vacío, sino desde la plenitud. Que no busques ser salvado, sino compartir tu paz con alguien que también la cultive. Una vez que haces de tu soledad un lugar sagrado, todo cambia. Ya no le temes a los silencios. Ya no te angustia el fin de una relación. Ya no toleras lo que interrumpe tu paz solo por no estar solo. Porque ahora sabes que la peor compañía es la que te hace sentir más solo que tu propia presencia. Y que tu tiempo, tu energía y tu espacio interior son valiosos. No se entregan a cualquiera. Se reservan para lo que suma, lo que edifica, lo que respeta. Una de las mayores señales de madurez emocional es poder decir, estoy bien incluso si no tengo a nadie en este momento. Porque eso demuestra que te tienes a ti, que te acompañas, que te conoces, que no le temes al eco de tu alma. Y cuando llegas a ese punto, paradójicamente, es cuando estás más preparado para vincularte sanamente. Porque ya no eliges desde la carencia, ya no aceptas migajas emocionales, ya no persigues lo que no resuena contigo. La frase estoica que guía esta sección lo resume con precisión. Estar solo no es estar vacío, es estar contigo. Y tú contigo, cuando aprendes a habitarte, eres suficiente, eres paz, eres refugio, eres compañía. Haz de tu soledad un templo. Decóralo con tu calma, llénalo de tus pasiones, respétalo como el lugar sagrado que es, porque desde allí, desde ese espacio de autenticidad y presencia, nacerá no solo una nueva versión de ti, sino también una nueva forma de amar, de vincularte, de vivir y de soltar sin miedo. Reemplaza, no suprimas. Soltar no es simplemente dejar ir. Tampoco es borrar, suprimir o negar lo que alguna vez ocupó un lugar importante en ti. Quien intenta cortar un vínculo de raíz sin mirar hacia dónde redirige la energía que antes alimentaba ese vínculo, suele recaer. Porque la mente, más aún el corazón, no tolera el vacío prolongado. El error más común que cometen quienes desean liberarse de un apego es pensar que basta con evitar, con bloquear, con no pensar más en eso. Pero la realidad es más compleja. La mente no suelta lo que siente que no puede reemplazar. Por eso el verdadero desapego no es supresión, es sustitución consciente. Es redirigir la energía emocional hacia espacios nuevos que nutran sin dañar. El estoicismo no propone que borres tu historia, ni que niegues lo que sentiste. Lo que propone es que trasciendas, que transformes, que no conviertas el proceso de soltar en un acto de represión, sino en un acto de maduración. Supón que durante años construiste tu vida emocional alrededor de una persona. Tu rutina, tus conversaciones, tus expectativas giraban en torno a ese vínculo. Si un día decides soltarlo, por dignidad, por salud mental, por claridad interior, y simplemente lo eliminas, sin redirigir ese flujo de energía emocional hacia otro sitio, quedarás a la intemperie, vulnerable, expuesto. Es cuestión de tiempo para que la nostalgia o la ansiedad reclamen su lugar, y ahí muchas veces se vuelve atrás. Por eso el paso más sabio es reemplazar antes de suprimir.
Pero reemplazar no significa buscar una sustitución emocional superficial, como caer en otro vínculo apresurado o llenarse de ruido solo por evitar el silencio. Aquí hablamos de sustituciones conscientes deliberadas que te ayuden a construir una nueva narrativa interna. Actividades, hábitos, entornos o comunidades que nutran el espacio que antes ocupaba esa persona o ese vínculo. Por ejemplo, si antes dedicabas tus tardes a hablar con alguien que hoy ya no está, ahora puedes redirigir ese tiempo a un proyecto personal, a una actividad física que te conecte con tu cuerpo, a una comunidad que comparta tus valores. Si antes canalizabas tu afecto exclusivamente hacia una sola persona, ahora puedes expandirlo hacia relaciones familiares, amistades sinceras o incluso voluntariado. No se trata de evadir el dolor, sino de transformarlo mediante el acto de crear nuevas fuentes de nutrición emocional. Y aquí hay una clave fundamental: lo que no se expresa se enquista, lo que no se reemplaza se repite. El dolor por sí mismo no desaparece solo con el paso del tiempo. Necesita dirección. Y cuando tú decides con intención dónde poner tu atención, qué nuevas experiencias quieres vivir, cómo quieres llenar tus días, estás comenzando a convertirte en el escultor de tu propia sanación. No esperas a que la ausencia deje de doler. Tú creas nuevas presencias, nuevas versiones de ti, nuevas razones para sonreír. Eso sí, debes tener cuidado con las sustituciones que parecen sanas, pero solo camuflan la evasión. Algunas personas reemplazan a un vínculo emocional con trabajo obsesivo, hiperactividad, relaciones pasajeras o consumos desmedidos. No lo hacen por maldad, lo hacen por desesperación. Pero el alivio que obtienen es superficial, no sana, solo distrae. Y cuando la distracción se disuelve, el dolor sigue ahí, más escondido pero igual de vivo. Por eso el criterio estoico es claro: elige aquello que fortalezca tu virtud, no que la debilite. El nuevo hábito, relación o comunidad que ocupes debe sumar claridad, serenidad, autenticidad. No ruido, no dependencia, no nuevos apegos disfrazados. Una práctica poderosa que puede ayudarte en esta etapa se llama mapa de reemplazos conscientes. Se trata de trazar en papel las áreas específicas en las que ese apego estaba presente y luego decidir con madurez y calma qué nuevos elementos puedes introducir para reemplazar su función emocional sin replicar su carga tóxica. Por ejemplo, tiempo compartido. Antes lo invertías en esa persona. Ahora puedes redirigirlo a una caminata diaria, un curso, una lectura, una conversación con alguien que te escuche de verdad. Afecto y validación. Antes esperabas aprobación o consuelo de quien hoy ya no está. Ahora puedes construir ese diálogo interior desde la compasión contigo mismo o buscar vínculos sanos que te den lo que mereces sin exigencias. Identidad emocional. Antes te definías en función de ese vínculo. Ahora puedes redescubrir quién eres sin etiquetas, sin ser la pareja de el hijo de la ex de, solo tú en tu esencia. Este mapa no se completa en un día, pero a medida que lo desarrollas y lo pones en práctica, algo empieza a moverse. Te das cuenta de que el lugar que ocupaba esa persona no era tan irreemplazable como pensabas, que tu vida no acaba porque alguien se fue, que tus días pueden volver a llenarse no con lo mismo, sino con algo mejor, con lo que te conecta contigo, no con lo que te aleja. En este punto es habitual que aparezca la nostalgia, incluso cierta culpa, como si al reemplazar estuvieras traicionando tu historia. Pero el estoicismo nos recuerda que honrar el pasado no significa quedar atrapado en él. Puedes agradecer lo vivido, aprender de ello y aún así seguir adelante, porque lo que te construyó también puede liberarte. Y soltar no es olvidar, es comprender. Comprender que hay ciclos que terminan y que tú no estás obligado a perpetuar lo que ya no suma. Reemplazar es entonces una forma madura de sanar. No te dice finge que no pasó. Te dice toma lo que pasó, transfórmalo y crea desde allí una nueva versión de ti.
Es un acto creativo pero también profundamente espiritual, porque no se trata solo de cambiar rutinas o paisajes, se trata de decidir cómo quieres habitarte a partir de ahora, qué pensamientos vas a cultivar, qué tipo de vínculos vas a permitir, qué versión de ti quieres alimentar cada día. Y al hacerlo te das cuenta de algo sorprendente: lo que parecía indispensable con el tiempo se vuelve anecdótico. Lo que dolía profundamente con nuevas fuentes de nutrición pierde intensidad. Ya no lo necesitas, ya no lo buscas, no porque hayas reprimido, sino porque has crecido, porque te has nutrido de otras formas, porque has encontrado dentro y fuera nuevas formas de vivir, sin lo que antes creías vital. Reemplaza entonces, no por evasión, no por presión, sino por convicción, porque mereces una vida donde tu energía no se desperdicie en lo que te debilita, sino que se dirija con claridad hacia lo que te edifica. Y recuerda, soltar no es un vacío que duele, es un espacio que espera ser llenado con lo que sí mereces. Paciencia no es esperar, es saber esperar. Una de las trampas más sutiles del proceso de desapego es confundir la paciencia con la pasividad. Creemos erróneamente que ser pacientes implica quedarnos quietos sin hacer nada, esperando que el dolor se disuelva con el tiempo, como una nube que se desvanece en el horizonte. Pero la paciencia real, la que enseña la filosofía estoica y que también defendía Nietzsche desde su visión del crecimiento interior, no es un acto de inacción. Es una elección diaria, un compromiso silencioso y profundo con el proceso. Es saber esperar, no simplemente esperar, porque entre ambas actitudes hay un abismo. Friedrich Nietzsche lo expresó de forma contundente: el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. En ese espíritu, el estoico no espera que pase el dolor como quien aguarda el autobús en una parada vacía. El estoico espera con sentido. Observa su dolor, lo estudia, lo transforma. No reacciona con desesperación cada vez que algo le recuerda aquello que soltó. Comprende que la estabilidad no es una línea recta y que habrá días en los que el alma se sienta firme y otros en los que se tambalee. Pero también sabe que esos altibajos no significan retroceso, son parte del proceso, porque la firmeza emocional no se construye en la ausencia de tormenta, sino en la decisión de no abandonar el timón cuando sopla el viento en contra. Uno de los errores más comunes al soltar un apego es exigirnos estar bien ya. Queremos resultados inmediatos. Queremos despertarnos una mañana y sentir que ya no duele, que ya no importa. Y al no lograrlo en días o semanas, aparece la frustración, la sensación de fracaso. Pero el desapego, como cualquier proceso de transformación emocional, no sigue un calendario arbitrario, no es lineal, no es predecible y, sobre todo, no responde al deseo urgente del ego. Requiere tiempo, y no solo tiempo cronológico, sino tiempo vivido con conciencia. Aquí entra el concepto de la espera activa, tan presente en la visión nietzscheana como en la filosofía estoica. No se trata de cruzarse de brazos, sino de aprender a observar sin reaccionar, de mirar el impulso de volver a lo viejo, sin seguirlo, de sentir el deseo de tener una respuesta, sin salir corriendo a buscarla. Es estar con uno mismo, cuando la nostalgia aprieta, cuando la duda golpea, cuando el vacío se hace presente. Y no huir, no distraerse, no disfrazar el malestar, solo quedarse ahí como quien acompaña a un amigo herido sin necesidad de hablar. Con respeto, con dignidad, con paciencia, porque la paciencia estoica no es pasividad, es una forma de fortaleza, es sostener el proceso cuando aún no se ven los frutos, es decirse cada mañana: hoy no estoy donde quiero, pero ya no estoy donde estaba, es celebrar el progreso aunque no sea perfecto, es reconocer que no recaer hoy ya es una forma de victoria, que respirar con calma cuando antes se gritaba ya es un signo de evolución. Y sí habrá días oscuros, días en los que parecerá que nada avanza, en los que la memoria idealiza lo que dolió, en los que la mente juega con la tentación del retorno,
en los que la soledad se vuelve densa. Pero precisamente en esos días, la paciencia es más valiosa, porque es ahí donde decides seguir aunque todo dentro de ti pida retroceder. Es ahí donde te formas, donde forjas el carácter que te sostendrá mañana, porque el alma, como el cuerpo, se fortalece con resistencia. Y cada vez que eliges no volver, cada vez que te hablas con ternura en lugar de juicio, estás modelando una versión de ti que sabrá amar sin depender, que sabrá estar sin suplicar, que sabrá soltar sin resentir. Una técnica profundamente útil para cultivar esta espera activa es el diario de paciencia. No se trata de registrar lo que hiciste cada día, sino cómo viviste emocionalmente la jornada. Puedes escribir cada noche 3 aspectos. 1. Lo que hoy logré sostener sin ceder. Tal vez no escribiste, pero tampoco escribiste a quien te hacía daño. Tal vez no fuiste perfecto, pero sí más consciente. 2. Lo que me desafió emocionalmente. Identificar los momentos de debilidad no es rendirse, es fortalecer la observación. Una reflexión breve sobre lo que aprendo al esperar. Aquí se forja la sabiduría, en las pequeñas revelaciones que surgen solo cuando uno se detiene a escuchar lo que siente. Otra práctica complementaria es la respiración consciente. Muchas veces los impulsos emocionales son intensos pero breves. Si logras respirar profundamente durante 90 segundos cuando sientas ansiedad, el impulso suele disminuir. Es un pequeño espacio que te regalas para no actuar desde el impulso, sino desde la calma. En esos minutos puedes decirte frases guía como «Esto también pasará», o la que da nombre a esta sección, «Hoy no estoy donde quiero, pero ya no estoy donde estaba». Porque reconocer el avance, por pequeño que sea, ya es un acto de paciencia profunda. Y si sientes que no estás progresando, mira atrás. ¿Cómo eras hace un mes? ¿Cuánto llorabas? ¿Cómo reaccionabas? Si hoy lees esto con más claridad, si hoy no buscas a quien te hería, si hoy te permites sentir sin escapar, entonces estás sanando. Porque sanar no es dejar de sentir, es dejar de sufrir con lo que ya no se alinea contigo. El proceso estoico de transformación nunca fue un camino de velocidad, es un camino de profundidad. El roble no crece en una semana, se forma en silencio bajo tierra antes de ser visible. Y tú, al igual que ese árbol, estás echando raíces, estás fortaleciéndote en lo invisible. Y aunque aún no se vean todos los frutos, si permaneces firme, con paciencia activa, con ternura, con dirección, el crecimiento llegará, más auténtico, más sólido, más tuyo. La verdadera paciencia, entonces, no espera resultados inmediatos. Espera con sabiduría. Observa, aprende, se adapta. No necesita garantías, porque confía en el proceso. Y al final, no solo llega a la meta, se transforma en el camino. Así que la próxima vez que te impacientes, que quieras correr para dejar de sentir, que pienses que no avanzas, recuérdate esto. La espera no es pérdida de tiempo, es donde se forja tu temple. Y lo estás haciendo mejor de lo que crees. Tu bienestar no debe depender de otro corazón. Una de las heridas más silenciosas que deja un vínculo afectivo mal gestionado no es la ausencia del otro, sino el vacío que nos queda cuando nos damos cuenta de que habíamos entregado el timón de nuestro bienestar a otra persona. Sin notarlo del todo, nos fuimos adaptando, cediendo, ajustando, hasta que un día nuestra alegría, nuestra paz, incluso nuestra identidad, comenzó a depender del estado emocional, las decisiones o la presencia del otro. Y cuando esa persona se va, o cambia, o se distancia, o deja de responder como antes, no solo se lleva su compañía, se lleva también todo lo que habíamos depositado en ella. Nos deja desorientados, rotos, vacíos. Pero ese vacío no es únicamente un dolor por la pérdida, es también una alarma, un llamado de atención que nos dice que en algún momento dejamos de estar al centro de nuestra propia vida. Y ahora, desde la madurez y la calma, toca volver, toca reconstruirse, no con prisa, no con culpa, sino con claridad.
El estoicismo ha advertido desde siempre sobre los peligros de poner nuestra serenidad en lo que no depende de nosotros. Epicteto lo decía sin rodeos: solo es libre quien vive conforme a su naturaleza y no se deja atar por lo que escapa a su control. Y entre las cosas más incontrolables está el corazón ajeno. Por eso, cuando nuestro bienestar emocional está anclado al estado afectivo de otra persona, caminamos sobre terreno inestable. Una palabra cambia nuestro día. Una ausencia nos deja sin rumbo. Un gesto nos salva o nos hunde. Vivir así no es amar, es depender. Es importante hacer una distinción radical, pero que muchas veces olvidamos. Amar no es necesitar. Amar es elegir, compartir, sumar. Necesitar es temer, suplicar, depender. Cuando amas, deseas estar con el otro porque lo valoras. Cuando necesitas, no soportas estar sin el otro porque te desbordas. Y ahí es donde el amor comienza a diluirse y la ansiedad ocupa su lugar. La relación se transforma en una especie de salvavidas emocional y tú en alguien que se aferra para no naufragar. La propuesta estoica es muy clara. El corazón puede abrirse, pero la vida debe sostenerse desde dentro. No es egoísmo, es responsabilidad. Porque cuando tú te abandonas para sostener una relación, terminas sin relación y sin ti. Y no se trata de cerrarse al amor o al afecto, sino de aprender a amar con madurez, con conciencia, desde la plenitud, no desde la carencia. ¿Y cómo se empieza a romper ese patrón de dependencia afectiva? ¿Cómo se vuelve a casa después de haberse perdido en otro? La clave está en recuperar tus espacios, aquellos que sin darte cuenta dejaste de habitar porque todo giraba en torno al otro. Tus gustos, tus decisiones, tu rutina. Tal vez antes te levantabas y revisabas si esa persona había escrito. Organizabas tus horarios en función de cuándo podías verla. Te vestías pensando si le gustaría. Te callabas opiniones para no discutir. Cancelabas planes personales para estar disponible. Y así de a poco lo que eras comenzó a difuminarse. Ahora la reconstrucción comienza por devolverle a tu vida tu propia firma. Una buena práctica para esto es observar tu día a día y preguntarte: ¿esto lo hago porque lo deseo o porque era parte del vínculo anterior? Cada gesto, cada rutina puede ser resignificado. Puedes volver a caminar por tu barrio sin esperar un mensaje. Volver a leer ese libro que dejaste porque el otro no compartía tus intereses. Cocinar lo que a ti te gusta. Escuchar la música que te representa. Salir con quienes te hacen bien. Retomar proyectos que pausaste. Poco a poco te vas reapropiando de ti. Sin prisa, sin miedo, con respeto. Porque la mayor forma de amor propio no es solo cuidarte cuando estás bien, sino reconstruirte cuando te perdiste por amar mal. Un ejercicio profundamente sanador es el de rediseñar tu rutina sin el otro. Tómate un momento y escribe cómo sería un día ideal solo contigo. Desde que te despiertas hasta que te acuestas. ¿Qué desayunarías? ¿Qué tiempo dedicarías a tu cuerpo, a tu mente, a tu alma? ¿Qué momentos de silencio te regalarías? ¿A quiénes llamarías? ¿Qué contenido consumirías? ¿Qué evitarías? Este ejercicio no es para llenar cada minuto, sino para reconectarte con lo que eres cuando nadie más influye. Y aquí viene una idea poderosa que parece contradictoria. Cuanto más aprendes a estar contigo, mejor sabrás estar con otros. Porque ya no te relacionarás desde la necesidad, sino desde la elección. No pondrás sobre el otro el peso de tu felicidad, ni esperarás que te complete. Tú ya estarás completo, y desde ahí podrás compartir, no exigir. Podrás amar, no apegarte. Podrás construir vínculos sanos, no relaciones de dependencia disfrazada de amor. Por supuesto, este proceso no es lineal. Habrá momentos en los que extrañes, días en los que te preguntes si volver valdría la pena, recuerdos que te hagan dudar. Pero cada vez que sientas eso, recuérdate esta frase clave: tu bienestar no debe depender de otro corazón. Y no lo repitas como un mantra vacío, sino como una verdad que estás dispuesto a honrar.
El estoicismo enseña que la verdadera libertad emocional se construye cuando dejamos de suplicar a los demás lo que aún no hemos aprendido a darnos. Amor, validación, respeto, presencia. Todo eso empieza contigo. Y solo cuando tú seas capaz de sostenerlo internamente, podrás compartirlo sin perderte. Así, cada paso que das hacia tu independencia emocional es un acto de amor profundo, no contra el otro, a favor de ti. Porque si alguien vuelve algún día, debe encontrarte pleno, no carente. Si no vuelve tú, ya te habrás encontrado. Y esa es la verdadera victoria. Recuerda, tu vida no debe girar en torno a nadie más que a ti. Quien te ama te acompaña, no te absorbe, no te exige que te abandones. Y tú desde tu centro puedes mirar el mundo con otra luz, más serena, más clara, más digna. Porque al final, cuando dejas de necesitar, empiezas a elegir. Y no hay poder más grande que el de un alma que se elige a sí misma sin pedir permiso. Suelta para renacer. A lo largo de este viaje silencioso, has aprendido a mirarte desde otra perspectiva. A través de cada parte te has despojado de capas que no eran tuyas. Has desactivado vínculos disfrazados de amor. Has resignificado el dolor como un maestro. Y has empezado a ocupar un nuevo lugar en tu vida, el centro. Pero hay un momento inevitable en todo proceso de desapego, donde ya no basta con resistir o tomar distancia. Hay un punto profundo, irreversible, donde llega la hora de soltar del todo. Y ese instante, aunque pueda parecer un vacío, es en realidad el umbral de tu renacimiento. Soltar no es simplemente alejarse, es algo más hondo. Es entregarse a un silencio fértil, donde lo que eras empieza a disolverse y lo que estás llamado a ser comienza a emerger. Muchas veces creemos que al soltar estamos perdiendo, pero lo que realmente perdemos es solo una ilusión, una idea, un apego, una historia que ya no se sostiene. Lo esencial, lo que te pertenece en verdad, nunca se pierde, solo se transforma. Este proceso no es lineal ni limpio. No es una puerta que se abre y ya está. Es más bien una muerte simbólica, una especie de despedida íntima, donde te reconoces aún herido, pero más consciente. En el estoicismo no hay lugar para la queja, pero sí para la observación lúcida. Epicteto lo expresaba con sencillez. Las circunstancias no hacen al hombre, solo lo revelan. Y soltar una relación, una etapa o una identidad no es una desgracia, es una revelación. Es ver quién eres, sin el peso de aquello que ya no te define. Piensa en la serpiente que muda de piel. No lo hace porque quiere abandonar lo que fue. Lo hace porque lo viejo ya no le permite crecer. Así también tú, cuando sueltas, no estás negando lo vivido. Estás agradeciendo y liberando. Estás honrando lo que fue, sin encadenarte a ello. Y esa es la forma más alta de respeto, saber soltar sin odio, sin urgencia, sin miedo. Solo con claridad. En este punto quizás ya no te duele como antes, pero puede que aún sientas nostalgia. Y eso está bien. El dolor es el precio natural de lo que importó, pero también es un recordatorio. Si dolió es porque estás vivo. Y si estás vivo todavía puedes reconstruir. No desde lo roto, sino desde lo que aprendiste al romperte. Haz una pausa y pregúntate, ¿qué espacio ha dejado en ti lo que soltaste? Tal vez sea un vacío, tal vez sea silencio, pero ese espacio no es un castigo, es un terreno fértil. Es ahí donde empieza el renacimiento, porque cuando dejas de luchar por lo que se fue, puedes empezar a cultivar lo que viene. Y no hay nada más poderoso que una vida reconstruida desde la paz. Aquí entra una de las verdades más incómodas pero más liberadoras del desapego. No todo tiene que ser reemplazado. No necesitas llenar cada hueco, cada ausencia, cada silencio. A veces, simplemente debes dejarlo estar. Aprender a convivir con lo que ya no está. A no llenar el vacío con ruido, sino con presencia. Esa es la verdadera madurez emocional. Recuerda, no se trata de hacer como si nada hubiese pasado. Se trata de reconocer que todo lo que ocurrió tenía un propósito.
incluso aquello que te rompió, que te dejó solo, que te hizo dudar de ti. Todo te estaba empujando hacia este instante, el momento en que ya no reaccionas desde la herida, sino que eliges desde la sabiduría. Marco Aurelio decía: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y al soltar, no estás cerrando la historia con otro. Estás escribiendo una nueva contigo mismo. Esa historia ya no gira en torno al pasado, gira en torno a tu libertad interior. Por eso te invito a un acto silencioso pero transformador. Visualiza tu yo liberado. No como un ideal lejano, sino como una posibilidad cercana. Imagina cómo camina, cómo duerme, cómo se relaciona. Ese yo que ya no se engancha con lo que no le suma, que sonríe sin esperar aprobación, que encuentra placer en la rutina, en los pequeños rituales de cuidado, en los vínculos donde puede ser sin miedo. Ese yo ya vive en ti. Solo espera que lo sueltes todo para poder manifestarse. Si te cuesta soltar, si aún hay nudos emocionales que te impiden avanzar, prueba este ejercicio estoico. Escribe una carta a lo que dejas ir, no para enviarla, para soltarla. Escribe desde la gratitud, no desde el resentimiento. Agradece lo aprendido, lo compartido, incluso lo que dolió. Y luego despídete. Cierra con una frase que libere. Algo tan simple como: gracias por lo que fuiste. Ahora elijo seguir sin ti. Luego quema esa carta. O guárdala, o léela cada vez que el pasado quiera disfrazarse de presente. Otra práctica poderosa es el ritual de cierre consciente. No necesitas grandes actos, solo intención. Puedes salir a caminar, descalzarte frente al mar, o sentarte bajo un árbol y decirte internamente: hoy dejo de arrastrar lo que ya no es mío. Ese gesto simbólico, si se hace con honestidad, tiene un peso transformador. Porque la mente graba con fuerza los rituales, y tu alma los reconoce como señales de renacimiento. Ahora bien, no idealices este proceso. Habrá días de avance y días de recaída. No te castigues por eso. El progreso emocional no es lineal. Es como el mar, a veces retrocede para tomar más fuerza. La clave está en la constancia, en no abandonar tu camino cuando el eco del pasado intente seducirte con viejas promesas. Ya sabes lo que hay ahí. Ya viste lo que pasa cuando te traicionas para sostener lo insostenible. Ahora es momento de elegir diferente. Toma nota de esto: soltar no es desamor, es amor propio en acción. Porque amar de verdad nunca debería doler tanto. Nunca debería exigir que te olvides de ti. Nunca debería ponerte en guerra con tu paz. Así que si al soltar sientes alivio aunque duela, es señal de que vas por buen camino. Y cuando dudes, cuando el apego quiera disfrazarse de amor otra vez, repítete con convicción: no solté para olvidarte, solté para recordarme, para recordarte libre, íntegro, sereno, capaz de volver a ti sin necesidad de esconderte en nadie. Este es el renacimiento silencioso del que nadie habla. El que ocurre lejos de los aplausos, el que se da en la madrugada cuando decides no responder ese mensaje, en la tarde gris, cuando eliges leerte a ti en vez de perseguir la atención ajena, en la noche cuando duermes en paz, sin la ansiedad de esperar lo que no llega. Ahí, en esos momentos invisibles, estás renaciendo. Y lo hermoso del renacimiento es que no exige que seas alguien nuevo, solo que seas más tú, sin el ruido, sin las cadenas, sin los fantasmas, solo tú en tu centro, con tus heridas sí, pero también con tu dignidad intacta. Por eso al mirar atrás no sientas lástima por quien fuiste, agradécele. Ese tú anterior sostuvo el dolor que tú ahora estás soltando. Ese tú más ingenuo creyó en lo que hoy ya no aceptas. Ese tú más frágil necesitaba aprender todo esto para que tú hoy puedas caminar con más certeza. Y ahora que caminas más ligero, más claro, más firme, no detengas tu paso. Aún quedan versiones de ti por descubrir. Nuevas pasiones, nuevas ideas, nuevas personas que vibrarán en la frecuencia de tu crecimiento. Pero sobre todo, queda algo más importante, queda tu vida. Y esta vez,
es toda tuya. Sigue, sin miedo, sin mirar atrás. Has soltado, y al hacerlo, has renacido. Elige desde hoy quién merece habitar tu corazón. Después de soltar, después de renacer, después de haberte reconstruido en silencio, llega una etapa aún más poderosa, más decisiva, la elección consciente de quién puede y quién no puede tocar tu alma. Porque sí, la paz que lograste no debe ser negociable. El nuevo tú, el que ha caminado entre despedidas, silencios, duelos y renacimientos, ya no está para repetir viejas dinámicas. Ahora no se trata solo de sanar, sino de proteger lo que sanaste. No se trata de abrirte a cualquiera, sino de guardar tu corazón como lo que realmente es un espacio sagrado. Y aquí comienza una de las decisiones más difíciles, pero también más liberadoras de la vida emocional: entender que no todo el mundo merece tu tiempo, tu energía ni tu amor. Porque dar es un acto sagrado, y hacerlo sin conciencia es permitir que lo más valioso de ti se disperse en manos que no lo honran. El estoico lo sabe: no todo quien llega debe quedarse. No todo vínculo, por intenso que parezca, es sano. No toda presencia que ocupa espacio lo merece. Tu corazón, si lo piensas bien, ha sido testigo de mucho, de caídas que no mostraste, de noches donde callaste gritos internos, de momentos en los que seguiste apostando por quien ya no jugaba de tu lado. Y aún así siguió latiendo, aún así se mantuvo fiel a ti, esperando que un día, tú este día, lo trataras como merece, con respeto, con criterio, con límites. Porque si tu corazón no es refugio de lo que no se quedó, no es almacén de lo que te rompió, no es un cuarto abierto para visitas fugaces, ni una sala de espera para los que no supieron valorarte. Es ante todo el núcleo de tu vida emocional, y lo que allí dejas entrar determina el tipo de vida que vas a construir. Por eso cada elección desde hoy debe ser más que emocional, debe ser ética. Porque cuidar tu paz ya no es un acto de egoísmo, es un acto de inteligencia emocional. Hay una frase que, aunque dura, encierra una gran verdad: lo que toleras se repite. Y si lo que aceptas sin cuestionar, lo que dejas pasar por miedo a perder, vuelve disfrazado de rutina. Por eso es tan importante construir nuevos estándares. Estándares que no se basen en el miedo a estar solo, sino en el deseo de estar en paz. Estándares que te recuerden cada día que mereces algo más que migajas de atención o afecto intermitente. Aquí es donde el estoicismo vuelve a darnos claridad. Los sabios antiguos no se movían desde la necesidad, se movían desde la elección, desde una serenidad que no dependía del entorno, sino de la coherencia interna. Marco Aurelio lo expresó con contundencia: el alma se tiñe del color de tus pensamientos. Y también de tus vínculos, podríamos agregar. Porque las personas que eliges no solo influyen en tu humor, sino en tu dirección, en tu capacidad de decidir, de mantenerte firme, de seguir fiel a ti mismo. Entonces hazte esta pregunta sin prisa: ¿a quién le estás dando espacio en tu vida solo por costumbre o por miedo? ¿A quién sostienes emocionalmente sin reciprocidad? ¿Qué vínculo estás justificando aún sabiendo que no suma, que no edifica, que no honra la versión que estás construyendo? Estas preguntas no son fáciles, pero son necesarias. Porque si no eliges tú, la vida lo hará por ti, y muchas veces de forma más dolorosa. Es el momento de crear tu nueva lista personal. Una lista no de personas, sino de principios, de lo que permites y lo que no, de los tipos de comportamiento que ya no estás dispuesto a tolerar, de los gestos que ya no pasarán como normales, de las palabras que ya no bastan si no vienen acompañadas de acciones. Esta lista no se escribe desde el enojo, sino desde la dignidad, no desde la desilusión, sino desde la claridad. Y lo más importante, se escribe en silencio, pero se vive con firmeza. Ejemplo de esa lista puede ser: no volveré a justificar la ausencia constante de quien dice quererme. No cederé mi tranquilidad por evitar un conflicto. No permitiré que el amor me cueste el respeto propio. Son frases sencillas pero transformadoras, porque son faros.
Y cuando los días se nublen, cuando la emoción quiera arrastrarte de nuevo, esos faros te recordarán quién eres y qué mereces. También es esencial comprender que elegir con conciencia no implica aislarse ni vivir a la defensiva. Implica algo mucho más sutil: afinar tu intuición emocional. Aprender a sentir quién te eleva y quién te agota, quién te escucha de verdad y quién solo te espera para hablar de sí mismo, quién puede estar en silencio contigo sin incomodarse y quién necesita llenar los vacíos con ruido porque teme mirarse. Y no es elitismo emocional, es higiene emocional, porque no todo el mundo está en el mismo proceso, no todos tienen la misma capacidad de amar desde la madurez. No todos sabrán sostenerte sin herirte, y eso no los hace malas personas, pero sí los vuelve incompatibles con el camino que tú has elegido. El camino de la claridad, del autocuidado, de la paz sin condiciones. Por eso no tengas miedo de cerrar puertas. A veces cerrar una puerta es abrir un universo, es permitir que llegue lo nuevo, que emerjan personas que no se asusten de tu luz, ni intenten apagarla. Personas que no huyan de tu intensidad emocional, sino que la acojan como un regalo. Pero eso no ocurre si sigues dejando tu corazón disponible para cualquiera. El estoico no se cierra al amor, pero lo honra, lo trata con sabiduría, lo elige con pausa, no desde la necesidad, sino desde la abundancia interna, porque ya no busca ser completado, sino compartirse. Y esa es una diferencia abismal. Cuando ya no necesitas, puedes amar de verdad. Cuando ya no suplicas afecto, puedes recibirlo con libertad. Cuando tu corazón no es refugio de lo que no se quedó, se convierte en hogar de lo que sí está preparado para permanecer. Imagina por un instante que tu corazón es un templo. No todos pueden entrar. No porque seas frío, sino porque sabes lo que cuesta reconstruirlo cada vez que alguien lo derrumba. En ese templo no hay espacio para la prisa ni para el ego, solo para lo genuino, para lo recíproco, para lo que llega y se queda con presencia, no con promesas. Entonces desde hoy elige con firmeza pero sin dureza, con sabiduría pero sin amargura, con apertura pero con límites, porque tu capacidad de amar no debe hacerte olvidar tu derecho a ser amado con el mismo nivel de entrega y respeto. Y si alguna vez sientes culpa por dejar afuera a quien alguna vez quisiste, recuérdalo con esta frase guía que encierra todo lo aprendido en este camino: tu libertad empieza cuando eliges a quién dejas entrar. Esa es la nueva brújula, ese es el nuevo pacto, ese es el inicio de una vida donde el amor ya no es dolor, sino extensión de tu paz. Tu valor no depende de quien lo reconozca. Hay algo particularmente doloroso en sentir que no nos han visto, que nuestras intenciones, nuestra entrega, nuestras heridas y hasta nuestras virtudes pasaron inadvertidas por los ojos de quienes más deseábamos que nos reconocieran. No se trata de orgullo herido, se trata de esa necesidad humana tan profunda y tan peligrosa de ser validados por alguien externo. Porque cuando ponemos nuestro valor en manos ajenas, corremos el riesgo de que nos lo quiten, nos lo midan o lo ignoren según sus propias carencias. Y entonces comenzamos a dudar de lo que somos. Pero el estoico lo sabe: tu valor no es una moneda de cambio emocional. No se negocia, no se suplica, no se presenta como una solicitud a la espera de ser aprobada. Es un principio interior, no una opinión que varía según la mirada ajena. El mundo puede aplaudirte o señalarte, puede acercarse o alejarse, puede admirarte o ignorarte, y aún así tu valor permanece intacto si tú no lo entregas. ¿Por qué duele tanto no ser reconocido? Porque desde pequeños nos acostumbraron a asociar la aprobación con el afecto y el afecto con el mérito. Aprendimos que para ser queridos teníamos que ser vistos, que para ser vistos debíamos hacer o dejar de hacer. Así, sin darnos cuenta, muchos fuimos creando un vínculo condicionado con nuestro propio valor. Solo nos sentimos válidos si alguien nos confirma que lo somos. Solo nos sentimos dignos si alguien lo dice. Solo nos sentimos suficientes si alguien no nos deja. Pero eso es una trampa.
una que te vuelve dependiente, inseguro y siempre incompleto. Cuando el otro no reconoce lo que eres, cuando minimiza tu luz, cuando ignora tus gestos más nobles, lo que realmente está diciendo no es que tú no vales. Está mostrando que su capacidad de ver está nublada, que sus lentes emocionales están empañados por su propio desorden interno. Y sin embargo, en lugar de entender eso, tendemos a culparnos, a pensar que fallamos, que debimos hacer más, explicarnos mejor. Aguardamos como niños esperando una caricia que no llega, creyendo que si insistimos lo suficiente alguien finalmente nos reconocerá. Pero el reconocimiento que llega después de la humillación ya no es amor, es manipulación. Por eso el estoico elige una postura distinta, el silencio. Un silencio lleno de certeza, no de resignación. Un silencio que no suplica sino que afirma, que no intenta convencer sino que se honra. Porque cuando ya no necesitas que el otro te valide, cuando tu autoestima deja de depender de la reacción ajena, te conviertes en alguien que inspira sin esforzarse, que ama sin poseer, que se retira sin resentimiento. Y esa es una forma superior de libertad. ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo se deja de necesitar el reconocimiento de quien te ignoró? No se logra en un solo paso, pero se puede iniciar con una pregunta profundamente honesta. ¿Estoy esperando que alguien me devuelva algo que yo mismo puedo darme? Y si la respuesta es sí, ahí empieza el trabajo, la reconstrucción del valor propio desde adentro. En la filosofía estoica, el valor no es una etiqueta, es una virtud. Es lo que no puede ser arrebatado ni por el desprecio ni por el abandono. Marco Aurelio decía, el alma se fortalece al despreciar el elogio tanto como el reproche. No porque el elogio sea malo, sino porque volverse dependiente de él es tan peligroso como ser herido por una crítica. Ambos, elogio y crítica, pertenecen al mundo externo. Pero tu valor, si realmente lo cultivas, permanece en tu fuero interno. Aquí te propongo una técnica práctica sencilla pero transformadora. Haz una lista de los momentos más valientes, nobles y coherentes de tu vida. Y léela como si fueras un extraño admirando a esa persona. Verás que ese otro al que estás leyendo no necesita permiso para sentirse valioso. Verás acciones silenciosas que hablan más que 1000 discursos. Verás decisiones que nadie aplaudió, pero que tú sabes que marcaron tu camino. Porque el verdadero valor no grita, no brilla para impresionar. Se sostiene en la oscuridad. Se afirma cuando nadie lo ve. Y si aún duele que esa persona específica, esa que tanto amaste, esa a quien tanto diste, no haya sabido reconocerte, te dejo esta reflexión: tal vez no fue su ceguera lo que más te lastimó, sino tu esperanza de que algún día pudiera ver. Pero si no supo verte cuando estabas frente a sus ojos, ¿por qué ahora que te vas debería tener ese poder sobre ti? Quien no supo verte no define lo que eres. Solo revela el límite de su visión, no el de tu esencia. Liberarte de esa necesidad es recuperar una porción enorme de tu energía emocional. Porque ya no te desgastas en probar tu valor. Ya no moldeas tus acciones para que te acepten. Ya no interpretas papeles para complacer. Empiezas a elegir desde la dignidad, no desde la carencia. Desde lo que quieres construir, no desde lo que necesitas compensar. Y esto transforma todo. Tus relaciones, tu manera de hablar, tu forma de ponerte límites, incluso tu silencio. Porque cuando sabes lo que vales, aprendes a alejarte sin ruido, sin odio, sin pruebas que mostrar. No porque seas indiferente, sino porque eres coherente. El amor que tienes por ti ya no te permite estar donde no se te respeta. Ya no te interesa convencer, te basta con ser. En ese nuevo espacio interno ya no hay urgencia, hay presencia. Ya no hay ansiedad por ser visto. Hay placer en verte tú mismo con ojos nuevos. Y desde ahí, desde esa profundidad que no depende del eco externo, empiezas a atraer relaciones, diferentes personas que no llegan a completarte, sino a compartir contigo. Que no te miden, sino que te reconocen. Que no te exigen pruebas, sino que te escuchan. Y cuando eso ocurre, comprendes lo que alguna vez decía Epicteto: nadie que se respete a sí mismo
puede ser esclavo del juicio ajeno. Haz hoy este acto de poder silencioso, reescribe tu lista de lo que permites y de lo que ya no permitirás más. Hazlo sin rencor, pero con absoluta claridad. No todo el mundo merece tu tiempo. No todo el mundo merece tus palabras. Mucho menos tu corazón. Porque tu corazón no es refugio de lo que no se quedó. Es un espacio sagrado que solo debe habitar quien respete tu verdad, quien no juegue con tu alma, quien no te haga dudar de lo que eres. Tal vez en el pasado lo entregaste con ingenuidad, con hambre de afecto, con el deseo de ser elegido. Pero hoy, después de todo lo que has sanado, de todo lo que has soltado, de todo lo que has aprendido, puedes elegir mejor. Puedes elegir con amor, sí, pero también con estándares. Con un nuevo código emocional que no nace del miedo a estar solo, sino del orgullo de no vender tu paz. Tu historia no fue en vano. Lo que diste, lo que sufriste, lo que entendiste en silencio, te formó. Y ahora estás en un punto en el que puedes decir con serenidad: mi valor no está a la venta. No mendigo presencia. No negocio con mi dignidad. No suplico lo que ya merezco. Solo dejo entrar lo que me honra, lo que me suma, lo que me refleja sin deformarme. Y si alguna vez vuelves a dudar, si alguna palabra ajena intenta hacerte sentir insuficiente, si alguien intenta hacerte pequeño, regresa a esta frase: quien no supo verte no define lo que eres. Repítela como un mantra. Escríbela en un papel. Grábatela en el pecho. Porque es así. Porque siempre lo fue. Solo que ahora tú lo sabes. Y ese saber, ese nuevo centro, es lo que te dará paz incluso cuando otros callen. Es lo que te hará libre incluso cuando otros no te elijan. Es lo que convertirá tu silencio en una declaración de absoluto amor propio. Tu libertad empieza cuando eliges a quién dejas entrar. Y a partir de hoy esa puerta solo se abre con la llave de la reciprocidad, del respeto, de la verdad. Lo demás ya no tiene espacio. Y ahora que has llegado hasta aquí, quiero decirte algo desde lo más sincero de esta voz que te ha acompañado. Gracias. Gracias por quedarte. Gracias por abrir tu mente, pero sobre todo tu corazón, a cada palabra, cada reflexión, cada silencio que tejimos juntos en este viaje. Sé que no es fácil. Sé que soltar duele. Que cuestionar lo que se creía amor, lo que parecía certeza, puede tambalear los cimientos más íntimos de la vida. Pero tú has seguido. Has respirado, has pensado, has sentido. Y eso ya es un acto de transformación. No todos llegan tan lejos. No todos se atreven a mirarse de frente sin evasiones. Pero tú sí. Y eso te honra. Porque este camino estoico no es el del castigo ni la frialdad como muchos creen. Es el camino de la templanza, de la libertad emocional que nace de conocerte, de aceptarte y de decidir desde tu verdad, no desde tus heridas. Hoy quizá por primera vez en mucho tiempo te estás eligiendo. No como quien reacciona desde el rencor, sino como quien se abraza desde la claridad. Todo lo que has leído no fue solo teoría, fue un espejo. Y si alguna parte de ti se sintió reflejada, si alguna palabra despertó algo dormido, entonces ya comenzó el cambio. Uno silencioso, tal vez imperceptible para otros, pero real. Uno que se manifiesta en la forma en que respiras, en cómo te hablas, en las decisiones que tomas, en los límites que ahora te animas a poner. Así que te invito a que no sueltes esta nueva versión de ti. Cuídala. Riega su fuerza cada día con pequeños actos de coherencia. Honra tu tiempo, tu energía, tu presencia. Rodéate de personas que eleven, no que drenen. Y si alguna vez te encuentras dudando, de nuevo vuelve aquí, a estas palabras, a este refugio filosófico que no juzga, solo acompaña. Y si esto que has vivido aquí te ha resonado, compártelo. No por vanidad, sino por compasión. Porque tal vez alguien allá afuera, alguien que amas, alguien que aún no sabe cómo empezar a sanar, necesita exactamente esta luz. Sé ese canal. Sé esa chispa que no impone, pero que inspira. Recuerda siempre: tu valor no depende de quien lo reconozca. Tu paz no está en lo que otros hagan. Y tu renacimiento es una decisión que tomas cada día en silencio, con coraje. Gracias por estar. Gracias por ser.
Y sobre todo, gracias por no rendirte contigo. Nos encontramos en el próximo viaje. Hasta entonces, elige el silencio que te fortalece, no el ruido que te distrae.